gracias, Abraham, por la palabra y gracias a los organizadores por convocarme, en especial al doctor Emiliano Vallejo, que fue quien me transmitió la convocatoria por segunda vez a este foro. Yo tengo pensada una presentación, pero me quedé con la pregunta que recién hacía la ponente y me hizo pensar en una de las preguntas que hace si íbamos a confiar más en la inteligencia artificial que no juez. Yo trabajo como juez, así que probablemente mi primera respuesta esté imbuida de ese rol. Pero lo cierto es que eso nos lleva a plantearnos, y voy a plantear el interrogante ahora y voy a tratar de volver al final si es que soy lo suficientemente ordenado. Me parece que esto se vincula con algo que ella mencionaba, que es esto de la caja negra de la IA, o sea, el conocimiento acabado y claro de cómo la inteligencia artificial llega a determinadas decisiones por sobre otras. Y esto tiene especial implicancia en las herramientas que se utilizan en los sistemas de justicia para generar decisiones, y mucha más implicancia cuando esos sistemas de justicia además se focalizan en la cuestión criminal o penal, en donde básicamente existe presunciones siempre que amparan al ciudadano y que nos hace plantear la necesidad de resguardar la posible afectación de lo que nosotros conocemos como el derecho de defensa. Es decir, si no conocemos la forma en la que un mecanismo tecnológico determinado, en este caso la inteligencia artificial, llega a determinada decisión, cómo la defensa puede discutir acabadamente esa decisión, o por lo menos el mecanismo en la que fue tomada, pues que hay elementos que no pudo tener a mano o no pudo considerar. Dejo el interrogante ahí y empiezo de esta forma en realidad porque me quedé pensando en la pregunta que planteaba con mucha agudeza la ponente que me precedió. Lo cierto es que nos encontramos en un contexto en el que la inteligencia artificial no solo está evolucionando a un ritmo acelerado, sino que además se va integrando a muchos servicios públicos, llevados de una forma cada vez más profunda y articulada. Eh, Muchas veces, de hecho, ni siquiera llegamos a advertir está pasando tan rápido que no llegamos a advertir esta articulación o esa presencia de la inteligencia artificial. Paréntesis, un dato, anécdota, un amigo mío que se dedica básicamente a la filmación de cortos publicitarios, me contaba sin hesitación alguna que había resuelto el problema de las locaciones para los cortos publicitarios, puesto que había adquirido un programa de inteligencia artificial que básicamente generaba el entorno que quisiera para la filmación que tuviera que hacer. Entonces, y eso, la aceptación de esa nueva realidad, le parecía súper natural, súper simple. Y esto es lo que está sucediendo en varios aspectos eh, de la vida cotidiana. De hecho, a un año del último congreso en el que estuve dialogando con ustedes, uno puede observar que estas tecnologías se expanden, se desarrollan, se popularizan, aunque no siempre a la misma velocidad, pero también han aparecido regulaciones que han comenzado a avanzar sobre este terreno. Y nuevamente yo recuerdo uno de las reclamos, no sé si reclamos, pero de las premisas que más se escuchaban en el anterior Congreso era la necesidad de tener normas éticas, reglamentos, la necesidad de abordar esto desde algún baremo objetivo que permita regular la utilización de estas. Esto era esperable y ha sucedido, de hecho, no como fenómeno aislado, sino como tendencia global. Y de hecho, una tendencia que ha tenido hitos súper significativos, como la publicación del reglamento de inteligencia artificial en el diario oficial de la Unión Europea, que voy a decir RIA para simplificar el nombre, que tuvo lugar en julio del 2024, en julio pasado, luego de que hubiéramos estado en este foro. No sé si es el contexto para abordar las cuestiones técnicas en relación al RIA, al reglamento, pero sí podemos destacar, y esto
es algo que ustedes conocen sobradamente. El aspecto más relevante, esto es que tiene un enfoque basado en entidades de los riesgos que implica la utilización de la inteligencia artificial. Y esas entidades de riesgo las ha diferenciado o llevó a diferenciar a los sistemas en sistemas prohibidos, sistemas de alto riesgo, de riesgo limitado y de bajo riesgo. Insisto, no los voy a aburrir sobre la clasificación de cada uno de estos riesgos. Pero sí me interesa focalizar, llamar la atención, es que esta clasificación se ha demostrado con una capacidad tal de superar el marco europeo e influir en otras jurisdicciones más allá del ámbito de los países para los cuales ha sido aprobado. Uno puede ver que países como Australia o Canadá ha adoptado esquemas similares y de hecho algo similar se discute en las latitudes en donde yo estoy, digamos, en el sentido de adoptar, parametrizar eh, los niveles de riesgo de la utilización de esta herramienta en base a esquemas que lleven a poder clasificar su uso de acuerdo a las consecuencias posibles. Entonces, el objetivo de esta regulación eh, es facilitar una intervención temprana, es intervenir los posibles daños sobre la base de esa esquematización hecha a priori. Y para eso utiliza claramente un criterio de proporcionalidad. La tendencia, además, que vemos se expande, toma especial importancia si uno considera que el uso de las herramientas de inteligencia artificial se encuentra en plena expansión, como decía, y que uno puede observar su utilización en ámbitos tanto privados como... En mi última locución yo les hablé de la utilización del programa Compass en los Estados Unidos, que saben bien, un programa diseñado para evaluar el riesgo de reincidencia de las personas que estén en conflictos con la ley penal y que analiza determinadas variables, varias creo que son, y de esta forma predice la posibilidad de reincidencia. Y fui crítico de la utilización de este tipo de herramientas y vuelvo a decir algo que dije en ese momento, que es las herramientas de inteligencia artificial son herramientas básicamente de predicción matemática. De manera tal que es de esperar que un programa de estas características nos genere la respuesta más probable, es decir, ante determinadas variables, analizadas todas, la respuesta más probable es que esta persona eh, tenga esta probabilidad de incidencia. Ahora, esa respuesta más probable, uno debería compatibilizarla con el mandato de casi todos los sistemas penales de la región, en el sentido de que uno debe tener en cuenta también varias posibilidades, la más favorable para el imputado. Y no necesariamente la respuesta más probable sea ni la más acorde al principio pro homine, ni tampoco la más justa, no necesariamente. No quiero decir que no lo sea, quiero decir que no se sigue una cosa de la otra. Citando otro ejemplo, en el Reino Unido la policía empezó a ensayar un sistema llamado SOCE, que fue desarrollado en Australia. Es una herramienta que funciona como una lupa digital. Esta lupa permite observar simultáneamente diversas fuentes de información, de grabaciones de video, registros financieros, redes sociales, correos electrónicos y facilita a los investigadores la identificación de vínculos, patrones y conexiones relevantes en tiempo reducido. Algo parecido, pero sucedía con un programa llamado Maltego, que es básicamente un programa de mapeo de relaciones, las redes. Sucede que con la inteligencia artificial esto es mucho más poderoso y más rápido, y tiene como objetivo principal acelerar los procesos en el análisis de datos relevantes para una investigación penal. Una vez más, acá aparece la discusión acerca de, bueno, una vez que esas relaciones se generan o se establecen, o son generadas por la inteligencia artificial, difícilmente uno tenga herramientas para discutir la forma en la que fueron generadas y por lo tanto su mayor plausibilidad
o queso convictivo. También en el Reino Unido se están desarrollando aplicaciones orientadas a abordar problemáticas específicas como los delitos vinculados al uso de armas blancas. Yo no los quiero aburrir con los detalles de todas estas herramientas, ustedes las conocerán. Eh, se- Esta herramienta de la que le hablaba creó una base de datos que recopila información sobre longitud de hojas de armas cortopunzantes, materiales de fabricación, color, datos de los minoristas, etcétera, como para hacer un rastreo de armas que normalmente no son armas registrables, obviamente, y que son eh, difíciles de trazar antes de este tipo de herramientas. En España ustedes conocen la herramienta llamada Veripol, que fue desarrollada por la Policía Nacional y que está destinada a identificar si una denuncia de robo es verdadera o falsa. Alguien me, me contaba del lanzamiento en forma de versión beta de un programa de seguridad que identifica de acuerdo a un programa de inteligencia artificial que identifica de acuerdo a los gestos que realiza una persona cuando entra a un comercio la probabilidad de que vaya a robar. Eh, Incluso en el ámbito privado se observan desarrollos relevantes, específicamente me refiero ahora a los profesionales de derecho, abogados, que tienen herramientas como Mi Abogado o Ciceray, que utilizan algoritmos propios y ecuaciones legales basadas en investigación jurídica para comprender lenguaje natural y analizar documentos y asistir a los abogados en tareas cotidianas. Esto, obviamente, siempre la idea es estandarizar tareas, automatizarlas y liberar tiempo para, básicamente, la planificación estratégica en el plano judicial, yendo más a la actividad que me mete a mí, hay un plan piloto puesto en marcha en los tribunales de Cataluña, que es de marzo de este año, y que explora el uso de inteligencia artificial en la redacción de sentencias judiciales. Esta es una iniciativa que eh, vamos a ver que empieza a desarrollarse en varios lugares. Eh, En este caso, el programa cuenta con la participación de 4 jueces mercantiles y básicamente lo que se pretende es la generación de soluciones para casos repetitivos de forma de estandarizarlos y obviamente reducir plazos. Claramente que todos estos ejemplos de los que nos vuelve a hablar es de la necesidad de tener un marco regulatorio, porque si no, si uno no, a ver, si no aspiramos a que existan reglas claras en la implementación, esa implementación termina siendo caótica en el sentido de acelerar un proceso donde se incorporan herramientas, yo creo que legítimamente, tras un objetivo loable, que es el de reducir tiempos de litigio y costos a la vez, pero que puedan conducir a resultados no promisorios o no. América Latina, acercando más hacia donde yo estoy sentado en este momento, no cuenta con un marco integral de regulación. Existen esfuerzos para ir regulando de manera progresiva la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito público en general y en la justicia en particular. Y hay países como México, Brasil, Chile, Colombia que desarrollaron varios proyectos en ese sentido y programas estratégicos orientados a promover, por un lado, la innovación tecnológica y el uso de la inteligencia artificial y por otro lado la reglamentación ética de ese uso. A veces, a veces estos dos objetivos no necesariamente compatibles o no tan conciliables pacíficamente. En el caso particular de Argentina, se han puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a abordar los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. De hecho, en el año 23, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información aprobó las recomendaciones para una inteligencia artificial viable. Es una iniciativa que busca garantizar un desarrollo responsable y beneficioso de la tecnología, fortaleciendo al mismo tiempo el ecosistema científico y tecnológico.
Allí se pone especial énfasis en la necesidad de asegurar que las decisiones que recaigan, las decisiones finales siempre recaigan en personas, lo cual a veces uno puede pensar, termina siendo como un círculo, eh, porque en definitiva lo que pedimos es que las personas terminen siendo los decisores y que esas decisiones se basen en los insumos de la inteligencia artificial, y el punto es dónde, o sea, cuál es el grado de fiabilidad o de revisión que le vamos a terminar exigiendo al decisor sobre el insumo que le presenta la tecnología. En esa misma línea, el 6 de agosto del año pasado, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados convocó a expertos a analizar 6 proyectos legislativos relacionados con la regulación de la inteligencia artificial, y las discusiones tampoco fueron ajenas, obviamente, al ámbito judicial, que es donde me desempeño. Yo les había hablado de algunas iniciativas de mi país, vuelvo a mencionar algunas. La Corte de Justicia de San Juan, una provincia muy bonita para quienes tengan la posibilidad de conocerlos, eh, mediante una acordada aprobó un protocolo de uso aceptable de inteligencia artificial generativa, y estableció un marco ético y práctico para la utilización por parte de actores de la justicia. El Tribunal Superior de la provincia de Río Negro sancionó un protocolo de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial, y en el caso de la Cámara que presido, se han desarrollado hacia fines del año pasado, y se van a repetir este año, entiendo, talleres institucionales especializados en la materia, en los que tuve, aparte, el honor de que convocaran a participar. Más allá de estos marcos normativos, lo cierto es que ya existen experiencias concretas de uso de herramientas de inteligencia artificial en el sistema de justicia argentino, que voy a mencionar muy brevemente para no excederme demasiado en el tiempo. En la provincia de San Juan, como les decía, se implementó un sistema de inteligencia artificial que se orienta a acelerar los procesos judiciales contra deudas de impuestos. Esto es básicamente temas de liquidaciones fiscales, que son, para quienes no están familiarizados con la nominación, procesos repetitivos, estandarizados, bastante simples, y en donde se le encarga a la herramienta automatizada que verifique los requisitos básicos. Es decir, esos requisitos que eran chequeados por personas en el sentido de que esté notificado el deudor, que haya un domicilio constituido, etcétera, que haya un certificado de deuda, y que el certificado de deuda esté expedido de acuerdo a las normas que regulan la cuestión. Ahora lo hace directamente la máquina. Una vez que la máquina corrobora todos estos presupuestos, recién ahí se genera el trámite y se le da intervención al juez persona para que falle. En la provincia de Río Negro, de lo que es el fuero contencioso administrativo, la inteligencia artificial se aplica en trámites de ejecuciones también fiscales, y en este caso incluso el sistema redacta la sentencia, o puede hacerlo, basada en un modelo que básicamente fue consensuado previamente por los jueces de la jurisdicción. Entonces, fíjense cómo pasamos de modelos que chequean los requisitos para que el decisor, después humano básicamente, tome la decisión, a modelos que en casos muy simples directamente la máquina lo decide. Obviamente en todos los casos se plantea la revisión de jueces. En la provincia de Mendoza, en el foro laboral, se utiliza una herramienta conocida como llamada Concilia, que fue desarrollada por la Suprema Corte de esa provincia, y que permite agilizar los procesos de homologación de convenios entre partes. El sistema genera una propuesta, miren, fíjense, interesante esto, el mismo sistema genera la propuesta de homologación, para eso toma datos que le van presentando las partes, y ese modelo es el que se pone a consideración para ser suscripto y ser homologado. Uno de los aspectos más innovadores de esto es que casi todo el trámite se puede hacer en forma remota. Y nuevamente, casi todo el proceso se termina automatizando. Como dato al margen, les cuento que Mendoza no solo avanza en la transformación digital del sistema judicial, sino también en otros sectores claves del territorio.
Por ejemplo, se está aplicando inteligencia artificial en la producción vitivinícola para analizar los suelos, prever cuál rinde más y así optimizar recursos. También es una provincia muy, muy linda de mi país, Mendoza, para quien puede conocer, y además se supone es la zona de producción vitivinícola por excelencia. No, no se supone, es la zona vitivinícola por excelencia. En el Consejo de la Magistratura de la Nación, con esto voy terminando con los ejemplos y paso a algunas ideas que les quiero dejar planteadas. Se desarrolló un proyecto para el desarrollo de herramientas específicas orientadas a optimizar la gestión mediante la utilización de inteligencia artificial. Y estos servicios en estudio presentan, por ejemplo, clasificadores inteligentes de incidencia, asistentes conversacionales de jurisprudencia, que básicamente analizan el contenido de la jurisprudencia y encuentran cuál es la más ajustada al caso, la carga asistida de fallos para el sistema de jurisprudencia, etc. Yo digo, uno ve que la utilización de inteligencia artificial en los sistemas de justicia particularmente no es algo que preveamos para el futuro. Y en esto comparo con la charla del año pasado porque escuchábamos de algo que iba a pasar y ahora estamos hablando de algo que está pasando. Entonces, esto es efectivamente algo con lo que tenemos que lidiar nosotros ahora, día a día. Eh, y que básicamente las banderas que llevan o que impulsan esta implementación, que además son finalidades súper loables, es la eficiencia procesal, la reducción de tiempos de litigación, la automatización de tareas, la baja del costo de litigación, etc. Sin embargo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el avance del uso de estas herramientas en tanto se planteen como una especie de reemplazo a algunas funciones que hoy en día son asignadas a personas. Y fíjense, cuando nosotros decimos eh, que existen sistemas que directamente generan la respuesta posible a un litigio, estamos hablando de reemplazo casi total. Ah, es cierto, la decisión final la toma una persona, pero en gran parte del proceso del camino, eh, las, eh, los pasos los va cumpliendo una tecnología, básicamente, que nuevamente tiene muchas luces, pero entre sus sombras encontramos aquellas que ha señalado también la panelista anterior y que refieren a la imposibilidad de saber básicamente eh, de qué manera llegamos a las decisiones que llegamos. Yo creo que este proceso es importante, es transformador y debe ser abordado con responsabilidad y cuidado. Y para ello es indispensable que avancemos en dimensiones estructurales que van más allá de la tecnología. Es especialmente relevante un concepto que se ha dado a llamar justicia orientada al dato, que representa un cambio de paradigma en cuanto al enfoque tradicional del sistema judicial. Eh, este modelo promueve la utilización de algoritmos para procesar grandes cantidades de información, que es lo que básicamente se ha revelado como súper eficiente para hacer estas herramientas de inteligencia artificial, reduce los tiempos y mejora la precisión del auxilio a la hora de tomar las decisiones. Pero, pero nuevamente, el desafío no es la incorporación de la tecnología. La tecnología está ahí, está disponible y va a estar cada vez más disponible y cada vez va a ser más sofisticada. Pero el desafío constituye en saber cómo regular adecuadamente su uso.
Los marcos institucionales tienen que ser marcos institucionales pensados, robustos, con estándares de trazabilidad, de transparencia y mecanismos, y no tiene que perder al final del día el objetivo, que se reduce a la necesidad de seguir cuestiones de la forma más justa y de dar cuenta de la lógica de la decisión que se toma y dar respuesta en función a ello. Así que con estas prevenciones y teniendo en cuenta que les he puesto más luces amarillas que respuestas, les agradezco mucho que me hayan prestado la atención. Quedo a disposición para las preguntas que consideren y los saludo.